Vamos hoy a hablar acerca de Santiago capítulo 3. Me encantó la música que eligieron hoy los músicos. Puede cambiar mi odio en amor, mi dolor en alegría, mi corazón, decía la canción. Santiago capítulo 3, 2 versículos nada más vamos a estudiar, pero no se preocupen. Igual vamos a estar fácilmente una buena 45 a 50 minutos aquí estudiando la palabra de Dios. Hasta aquí llegamos. Tienen todos Santiago capítulo 3. Vamos a leer el pasaje, luego vamos a orar a Dios y arrancamos. Todos tienen ya sus bosquejos, tienen bolígrafos, le podemos prestar bolígrafos. En algunos casos hasta le podemos regalar a los que están por primera vez, le podemos regalar un bolígrafo. Santiago capítulo 3. Dice el versículo 7 y 8, pero como antecedente me gustaría leer un poquitito antes. Santiago capítulo 3, versículo 17, no era 7, sino 17. Dice, versículo 13, la pregunta es esta, la pregunta del versículo 13, el domingo pasado ya vimos. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahí está la pregunta, ¿quién es? ¿Quién es? A ver, levante la mano. No es para ustedes, pero es una pregunta para la iglesia. ¿Quién? ¿Quién es sabio y entendido con nosotros? Y vienen la respuesta del mismo Santiago, él mismo se responde y dice así, muestre. Si es que decís que sos sabio y entendido, muestre. Es como un desafío de Santiago a nuestras vidas. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenés celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque a algunos le preguntás, ¿te sentís bien? ¿Estás bien vos? Sí, tranquilo, estoy. No jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que esta sabiduría, esta que este mundo habla, esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Ya hablamos el domingo pasado de esto. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Miren, hoy vamos a hablar de este versículo 17 y el versículo 18. Miren lo que dice. La sabiduría de lo alto, esa es la que yo quiero, no la de aquí de este mundo, la de lo alto, esta es la que quiero. Dice que esta sabiduría, versículo 17, Santiago lo dice, esta sabiduría es primeramente pura, después pacífica, luego amable, después benigna, después es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Miren todo lo que es esta sabiduría, la de lo alto. No es cualquier cosa, Hoy vamos a hablar de 7 puntos que es la sabiduría que viene de los altos. Justamente ahí está en el versículo 17 estos 7 puntos. Y el versículo 18, le voy a explicar porque usted dice que tiene que ver esto con lo otro. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Como el versículo 17, el versículo 18 se integra al 17 y a los versículos que leí hace un minuto. Vamos a orar al Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Queremos aprender de ti, Señor. Y si hay algo que al salir de aquí quisiera saber bien, es como la sabiduría que viene de lo alto, Señor. Porque la terrenal ya conozco, Señor. Y está llena de celos y de contención. Y sé que es terrenal. Sé que es animal. Y sé que esta sabiduría de este mundo es diabólica. Eso dice tu palabra. Ahora, Padre, al salir de aquí, quisiera, Señor, y escúchame, por favor, Señor, quisiera salir sabiendo la sabiduría de lo alto. No quiero morir, Señor, sin entender bien la sabiduría de lo alto. Sería una tontería no haber pasado por este mundo y sin saber lo que es la sabiduría de lo alto. Y gracias, Padre, por tu palabra y por lo que hoy vamos a aprender de ella. En el nombre precioso de aquel que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Lo último que hablábamos era los del versículo 13 hasta el versículo 16 la semana pasada, de lo que es la sabiduría de terrenal, animal y diabólica, que decía el versículo 16. Muchos dicen, yo pensé que la sabiduría era así, pensé que tal vez era tal cosa o tal vez era tal vez otra cosa. Pero miren, hoy vamos a hablar acerca de superar los dolores del corazón. Tengo que traer esto porque así vamos a ir hablando. Superando los dolores del corazón. Y hoy vamos a hablar acerca de esto, ¿eh? ¿Cómo superarlo? Y esto tiene mucho que ver, escuchen lo que le voy a decir, esto de superar los dolores de mi corazón tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. Y desde luego tiene mucho que ver con la inteligencia espiritual, ¿verdad? Y el gran problema de la inteligencia emocional, o la que trata de resolver la inteligencia emocional, y escuchen lo que le voy a decir, porque si entienden esto, le habré contribuido hoy con algo importante. El gran problema de la inteligencia emocional es la inmadurez. Es la inmadurez de las personas. La gente inmadura es la que cree que todo el mundo habla de ella o de él. Es la que cree que todo el mundo se fija en él o en ella y que todo el mundo le está siguiendo y todo el mundo le está mirando. Es la inmadurez. Mira, no se trata de conocimiento, sino de vivir lo que sabemos. Eso es la madurez. No es conocimiento. Mucha gente está lleno de conocimiento, pero no se trata de conocimiento. No se trata de venir todos los domingos. Se trata de venir y al salir de aquí decir, hoy aprendí algo nuevo. Esto era para mí. Mucha gente me suele decir, pastor, vos sabías mi problema. Y yo, no sé, ningún problema. Yo preparo el estudio bíblico sin pensar en ustedes, entre paréntesis, sino pensando en lo que Dios quiere que hable a sus corazones. Y la Biblia habla de perdonarnos unos a otros. Hay gente que tiene ese problema en su corazón. Por eso hoy hablamos de cómo superar el dolor de su corazón. Hay gente que no perdonó. La Biblia habla de perdonarnos unos a otros. La Biblia habla de no ser envidiosos. La Biblia habla de no murmurar unos de otros. La Biblia habla de recibir el agravio. ¿Nunca leyeron ese pasaje? ¿Nunca? No. Yo me voy a vengar. La Biblia dice, recibid el agravio. La Biblia dice, soportaos los unos a los otros. Soportaos. ¿Ustedes creen que escribieron? El apóstol Pablo cuando escribió eso, él le tenía que aguantar unos cuantos ahí en la iglesia. Y él dijo, yo voy a tener que soportarle. Y a veces en tu casa no puedes soportarle al que está ahí en tu casa. O a la que está en tu casa. Soportaos los unos a los otros. La Biblia habla acerca de esto considerando, dice la Biblia, a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Qué me va a venir a decir nada? Él no sabe nada. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Y el problema es que no superamos los dolores del corazón porque estamos subidos en una tarima más alta, así como yo ahora, ¿verdad? Y resulta ser que como nos vemos a todos más bajos, entonces no le consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos. La Biblia habla de amar a nuestros enemigos. ¿Verdad que es fácil amar a los amigos? A nuestros parientes que son queridos, da gusto y demasiado da gusto. Pero la Biblia no dice eso, porque eso ya descuenta a Dios. La Biblia dice que tenés que amar a tus enemigos. ¿Cómo se hace eso, pastor? Es difícil, pero la Biblia dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Tenemos que responder con bendición a la maldición. Imagínense, me maldijo. Yo, dice la Biblia, no respondáis mal por mal, ni maldición por maldición. Es decir que, más bien dice, bendecid a los que os maldicen. No, eso no se puede hacer, pastor.
Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Y eso es la madurez, es abandonar los resentimientos, es abandonar finalmente la raíz de amargura. Se trata de no estar enojado todo el tiempo, de no ser un pirebaí. Hay gente que entra y apenas luego te saluda acá. Parece que ya se levantó peleado con la vida, peleado con la mañana. ¿Para qué salió el sol? Hubiera continuado oscuro en mi pieza. Se trata de esperar el bien de los demás y no de desconfiar de las personas. Se trata de dejar de tratar mal a las personas. Se trata de inteligencia emocional. Se trata de inteligencia espiritual. Se trata de avanzar en la vida cristiana y no de retroceder. Se trata de aprender y cambiar nuestras vidas, de mostrar lo que dice la palabra de Dios, obedeciendo a la palabra. Es una vida diferente, es no retroceder, es humillarse delante del Señor, es entregarse a Cristo, es entregarse a tu Creador, es entregarse verdaderamente al Salvador que es Cristo Jesús. Y tenemos que abrazar esta fe, porque esta es la fe que Jesucristo quiere que tengas. Tenemos que abrazar con la fuerza de la obediencia, tenemos que abrazar con la gracia de Dios y no abrazar una gracia barata. ¿Conocen esta frase? La gracia barata. ¿Qué es esto? Bueno, hace muchos años, un pastor llamado Dietrich Bonhoeffer acuñó esta frase, la gracia barata. Esa es la gracia que nosotros nos concedemos a nosotros mismos para pecar. O sea, yo ya fui bueno toda la semana, Dios, este fin de semana no me voy a ser malo. Es decir, voy a ser pecador, ¿viste? Pero toda la semana fui bueno. Esa es una gracia barata porque con Dios no se negocia, no se negocia. Es la gracia que nos concedemos para no obedecer. Es la gracia que justifica el pecado, pero no justifica al pecador. Vos te justificas, pero no el pecador. Es la que predica el perdón, esa es la gracia barata, pero no el arrepentimiento. Esa es la gracia barata. Predica el perdón, pero no el arrepentimiento. Es la gracia sin ser discípulo de Cristo. Es una gracia sin discipulado, es una gracia sin la cruz. Es una gracia sin Cristo. Pero la gracia de alto costo es la gracia genuina que justifica al pecador. Estas son las palabras. El costo de discipulado, si quieren leer el libro, Dietrich Bonhoeffer lo escribió. Y esto que le estaba diciendo es lo que dice ese libro. Es la gracia barata. Es la gracia que anima, la gracia de lo alto, es la gracia que anima a seguir a Cristo, que es obediente a la palabra de Dios y que implica dejar todo para seguirlo. Cuando digo todo, muchas veces en tu cabeza seguramente que habla de venir los domingos a la mañana. Eso no es dejar todo, entre paréntesis. Está muy bien que vengan los domingos a la mañana, pero no es dejar todo. Miren, muchos de los dolores del corazón, hoy vamos a hablar de esto, muchos de los dolores del corazón son causados por no obedecer a la palabra de Dios, por no seguir los principios de Dios, por flirtear con el pecado. Jugar significa flirtear con el pecado. Te acercas un poquitito, haces un poco de broma con el total, no va a pasar nada. Y a su vez venís a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vos decís, en la iglesia me van a ayudar a superar los problemas de mi corazón. Y no te vamos a ayudar mientras vos flirtees con el pecado. Porque al salir de aquí, tu decisión es seguir jugando con el pecado. Y mientras haga eso, no vas a salir de este problema de superar los problemas de tu corazón. Algunos tienen un pie en el mundo y un pie en su fe. Y quiero decirles que eso no funciona. Así que Santiago nos va a hablar acerca de esto. Y aquí vamos, ¿tienen todo para anotar? Santiago nos quiere mostrar que la verdadera sabiduría es aquella que está sostenida en el amor
esa sabiduría une, edifica a los creyentes. Por el contrario, aquella que es animal, terrenal, diabólica, conduce a lo propio, al demonio, justamente, que es la envidia, la rencilla y el desorden. Y esa es la sabiduría de este mundo. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto. Y hoy vamos a hablar de esto. El domingo pasado hablamos de la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Hoy vamos a hablar de la sabiduría que es de lo alto. Así que lo otro que aprendieron es para no hacer. Lo que hoy vamos a aprender es para hacer. La sabiduría que es de lo alto es la sabiduría de Dios. Y aquí vamos, la sabiduría de Dios. En contraste a la sabiduría terrenal, esta es la que procede de arriba, la sabiduría que es de lo alto. Esto es lo que corresponde y procede de Dios. Procediendo del cielo es un don que el Padre de las luces otorga y envía como regalo perfecto a los que son suyos. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Creen en la Biblia, creen en la palabra de Dios, creen en la promesa de Dios, crean lo que dice aquí. Dice que Dios la sabiduría da abundantemente y Dios la sabiduría da sin reproche y le será dada, le será dada. No es que Dios va a evaluar, voy a ver si le doy, no le doy. No, acá no solamente te va a dar un poco de sabiduría. La Biblia dice intencionalmente, la Biblia dice intencionalmente que te va a dar sabiduría abundantemente. No te va a dar un poquito, te va a dar abundantemente y sin reproche, dice la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 17 también. 16, perdón. Capítulo 3, versículo 16, 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable y benigna. Esta es la sabiduría que Dios te quiere dar. Es la sabiduría que te va a ayudar a romper y superar los problemas de tu corazón. Miren, Lucas capítulo 6, en el versículo 45, dice, Lucas 6:45, si quieren abrir su Biblia, lo pueden abrir o anoten allí, pero este versículo lo tienen que tener anotado. Hoy vinieron pensando, ¿de qué será que va a hablar el pastor cuando habla de superar los dolores del corazón? Lucas 6:45. Miren lo que dice, miren lo que dice. Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno, dice el Señor Jesucristo, era Cristo el que está hablando acá, Jesús. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Si tu vida todo el día está maldiciendo, quejándose, amargándose, y de tus labios no sale alabanzas ni adoración ni a Dios, ni a la gente, porque a veces hay que halagar también a la gente, a las personas que hacen bien su trabajo, o que te rodean, o que te traen un plato de comida, o que te ayudan, pero no te sale. Entonces, tened cuidado, porque Jesucristo dijo, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tal? No hay mucho que explicar en estos versículos. Yo creo que todos entienden. La Biblia es muy clara. No necesita tanta explicación. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamás Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Miren, a veces nos gustaría que todos estén en la iglesia. Nos gustaría que sean fieles todos los domingos. Esto hubiera sido un cambio radical. Pero algunos creen que esto es opcional. ¿Y saben qué? La iglesia no es un invento del pastor. La iglesia no es un invento de esta iglesia. ¿Saben quién inventó la iglesia? El Señor Jesucristo.
Y saben que la iglesia es la esposa del Cordero. Y a veces hay gente que le escuché hablar mal de la iglesia. Alguna vez, para los hombres sobre todo, pero también pueden servir para las mujeres. Imagínense de que alguien hable mal de tu esposa o de tu novia. No te va a gustar, ¿verdad? Cuando hablan mal de la iglesia, están hablando mal de la novia y de la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice la boda del Cordero, y la estudiamos. Apocalipsis capítulo 19. No es un invento humano la iglesia. Eso es algo que Dios lo creó, porque aquí somos familia y aquí somos la familia de Dios. Y esto es lo que dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y como en todo el pensamiento que vamos a encontrar acá en Santiago, tiene un gran interés en que el cristiano, el libro de Santiago, aprenda a vivir la vida cristiana. No en teoría, no intelectualmente, sino que sea una vida de verdad. Aquel que obedece la doctrina vive conforme a ella y pone en manifiesto la realidad de su compromiso de fe. Miren, hoy nosotros recordamos, el mundo cristiano recuerda aquella entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén. Él entra por una de las puertas, se llamaba la puerta de las ovejas. Se cree que podría haber habido cerca de 1 o 2 millones de personas en los alrededores de Jerusalén. Estaban por llegar la Pascua, así que Jesucristo entra por una puerta. La ciudad de Jerusalén es una ciudad que está amurallada y tiene 12 puertas, y entra por una puerta que es la puerta de las ovejas. ¿Por qué entra él por esa puerta? Porque él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él entra por eso en esa puerta. Y por esa misma puerta entraron probablemente más de 100,000 ovejas en aquel día, que iban a ser llevadas al sacrificio allí en el templo de Jerusalén, en los días de Herodes y en los días de Poncio Pilatos. Ahí Jesucristo entra por esa puerta, entra con un burrito. ¿Y qué pasó allí? A la multitud, Mateo capítulo 21, versículo 1 hasta el versículo 7, van a leerlo. Bueno, para los que no la tienen muy clara exactamente qué es lo que se recuerda hoy, ahí vamos a este pasaje, luego vamos a seguir con lo nuestro, pero nada más le voy a leer, no le voy a hacer mucha explicación. Mateo capítulo 21, versículo 1, esto es muy importante. Cuando se acercaron a Jerusalén, los discípulos y el Señor Jesús, versículo 1, y vinieron a Betfagé, al Monte de los Olivos. Esta es una ciudad que está al otro lado del Monte de los Olivos. Jesús envió 2 discípulos. Estaban más o menos a 2,5 kilómetros del Monte de los Olivos. Diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo del animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Ahí está, el Señor Jesucristo ya se va a subir sobre un asno, pero pollino es un asno pequeño, que es todavía jovencito, por eso se llama pollino. Y trajeron el asna y el pollino. Versículo 7. ¿Por qué traen a la mamá con el hijo? Porque el hijo no se iba a mover si la mamá no venía. Y dice, y mira que son mulas los asnos. Así que una patada lo que iban a ligar los apóstoles. Entonces dice, y trajeron al asna, versículo 7, y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y aquí viene el tema de las palmas, miren. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Eso es un poco lo que se recuerda en la tradición aquí, ¿verdad? De que los árboles se cortaban ramas y se tiraban. Bueno,
Acá se interpreta que eran palmas y bueno, está bien, no hay problema. Cualquier cosa está bien, pero cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. El miércoles, esto fue el domingo, el miércoles lo iban a tomar preso ahí en el huerto de Getsemaní a la noche. Un poco más temprano habían preparado la última cena del Señor. Luego en Getsemaní estaba con sus discípulos, vinieron, lo tomaron preso. Los discípulos se dispersaron, lo abandonaron a su Señor. Luego fue llevado a un estilo de cárcel en la casa del suegro del sumo sacerdote. En ese lugar le arrojaron en un lugar que era probablemente 4 o 5 metros de altura, de ser bajo, de alto. Y entonces lo tiraron allí al Señor Jesucristo. Y mientras tanto ahí arriba el Sanedrín, los que se juntaron, era la noche, la madrugada. Esto era prohibido, el Sanedrín no podía juntarse a la noche, igual lo hicieron. Y ellos entraron, lo juzgaron. El Sanedrín eran 70 hombres, no más de 20 estaban esa noche. Acuérdense que no había celular, acuérdense que no podían ir a llamarle a todo el mundo, era la noche, la madrugada. Entonces juntaron a aquellos que eran los amigos y ahí lo juzgaron al Señor Jesucristo y ahí lo condenaron en una noche. En aquella noche lo condenaron sin ninguna cosa. En eso, Juan y Pedro entraron a ese lugar. Probablemente Juan, como buen pescador, o Pedro, más de una vez le había vendido al sumo sacerdote pescados, así que le dejaron entrar a ellos. Ellos entran, el apóstol Pedro le niega 3 veces al Señor Jesucristo, y ya a la madrugada, cuando él sale, lo mira a Jesús y llora el apóstol Pedro. Ahí fue llevado a Herodes el jueves y a Poncio Pilato. Es juzgado con uno, es juzgado con el otro. Luego ya el día viernes es primero golpeado por los coronados de espinas, es golpeado por los soldados romanos. De allí sale, se lo lleva a una plaza, lo golpean de nuevo. Poncio Pilatos había recibido una revelación de su propia esposa diciéndole: no te metas con ese hombre, pero él lo ignoró a su esposa. Hay que tratar de hacerle caso de vez en cuando a la esposa, entre paréntesis. Más a menudo. Sí, dijo, hay unos cuantos codazos así, yo ahí ya vi entre todos. Tiene razón el pastor, tiene razón. ¿Y qué pasó? Lo lleva a una plaza delante de todos y le dice: entre Barrabás y Jesús, ¿a quién eligen? ¿Y qué gritó la multitud? A Barrabás. Entonces, una de las cosas que quiero que aprendan es porque la multitud dice algo, ¿es correcto? No. No y no. Lo correcto es la palabra de Dios, entre paréntesis. Lo correcto es lo que dice la Biblia y lo correcto es lo que hizo el Señor. Y finalmente él fue llevado a la cruz del Calvario aquel viernes. Estuvo 6 horas en la cruz del Calvario cargando el precio de tu pecado, muriendo por vos, para que vos no tengas que pagar el precio de tu sangre, de tus pecados. Y la Biblia dice en Juan 1:9 que la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Y yo cómo puedo ser salvo? Entonces me pregunto. Por medio del Señor Jesucristo, el Salvador. Él murió por nosotros en esa cruz. Él cargó el precio de tus pecados. Él murió para darte vida eterna. Él te ama. Él quiere pasar la eternidad contigo. Él dijo: si yo me voy, vendré otra vez para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabed a dónde voy, y sabéis el camino. Juan capítulo 14. Uno de sus discípulos le dijo: Señor, perdón, le miró a todos los otros discípulos, no entendimos muy bien lo que me decía. ¿Cómo podemos saber el camino, Señor, si no sabemos ni siquiera a dónde te vas? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Me gustaría que inclinemos el rostro y oremos al Señor. Señor,
Quiero que si estás allí en tu corazón hoy, reconocer que Cristo es el Salvador. Si en tu corazón en esta mañana está reconocer que Él es el único Salvador, que Él resucitó y quieres reconocer que sos un pecador y que necesitas un Salvador, quiero que ores allí en tu corazón. No hace falta que lo hagas en voz alta, pero que lo hagas sinceramente allí en tu corazón y le digas así al Señor Jesucristo: Señor Jesús, gracias por amarme tanto. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Soy un pecador, Señor. Gracias por morir en mi lugar en la cruz del Calvario. Y hoy me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Te pido perdón una vez más. Y acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Lo recibo en mi corazón. Abro la puerta de mi vida para que Él entre y me dé una nueva vida. Pueden levantar sus rostros. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:8, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Así que abruptamente cambio de tema. Ya saben lo de la Semana Santa, ¿les quedó claro? Vamos a la sabiduría de Dios, que era el tema de hoy. Número 1 es la sabiduría de Dios. Es absolutamente, la sabiduría de lo alto es absolutamente pura, dice la palabra de Dios. Es absolutamente pura. Y eso significa que es la característica principal de la sabiduría de Dios. Característica principal. Que se te quede claro. ¿Cuál es la característica principal de la sabiduría de Dios? La pureza, porque Dios, estábamos cantando, santo, santo, santo. ¿Quién es el santo, santo, santo? No sos vos, no soy yo. El único santo, santo, santo es Dios. Y su característica principal, la sabiduría, es que es pura. Es lo más importante que tiene esta sabiduría, realmente es que es pura. Y miren, esta palabra hace referencia a la integridad moral y a vivir santo. Es lo opuesto a la sabiduría del mundo. Así que recuerden que el versículo anterior, la sabiduría del mundo, es descrita con confusión, con corrupción, mientras que en el versículo 16 dice que hay perturbación. En la sabiduría del mundo hay perturbación y toda obra perversa. La sabiduría del mundo es sensual. La sabiduría de este mundo es criminal, es demoníaca, es depravada. En estos días en Moscú entraron unos guerrilleros, mataron 140 personas. Imagínense, la sabiduría es animal. La sabiduría de este mundo es terrenal, es diabólica. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3 dice: todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, Santiago nos dice que la persona sabia, ¿se acuerdan que el desafío de esta mañana era que salgas de aquí entendiendo la sabiduría? Espero que seas un poco más sabio o sabia. Pero la sabiduría de la persona que es sabia se disgusta más y más. Se disgusta, la persona sabia se disgusta más y más con la miseria del pecado. Les duele. La persona que es sabia les duele el pecado, les dice no al pecado y les duele. No abraza el pecado, no va a promover el pecado, no va a cubrir el pecado, no va a pensar en el pecado, no se deleita en el pecado. Y si uno no tiene pureza, entonces va a estar en el camino equivocado, va a encontrar y como no va a poder demostrar la sabiduría del cielo. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 22, Pablo le dice a su discípulo Timoteo una gran verdad que aprendí cuando era muy joven. Huye de las pasiones juveniles, dice la Biblia. En ese caso, huir a tiempo no es cobardía.
Huye de las pasiones juveniles. Miren, la Biblia dice resistid al diablo, pero cuando se trata de las pasiones juveniles dice huye. Así que les quede claro lo que dice la Biblia, y esto es la sabiduría de lo alto, y esto es lo que dice la palabra de Dios. Número 2, viene la sabiduría de lo alto, no solamente es pura, sino que también es pacífica. ¿Qué quiere decir pacífica? Escuchen, y si quieren anoten. La palabra pacífica significa que es amante de la paz, es amante de la paz. La sabiduría que desciende de lo alto impulsa al creyente a vivir la paz y por tanto a buscarla insistentemente. Este amante de la paz es lo que significa la sabiduría. Es una persona sabia que no cede ante el pecado para mantener la paz. A veces, mira, me repite y me repite algo, y si le digo que sí, aunque es una mentira, voy a mantener la paz. No podés ceder. No podés decir una mentira con tal de que se calle la otra persona y mantener la paz. No es alguien que crea conflictos porque es pacífica, sino que su deseo y sus obras demuestran que busca la paz. Y esto es lo contrario a una persona que es contenciosa. ¿Se acuerdan el versículo 16? Dice que la sabiduría terrenal es contenciosa, se queja de los demás, que va a importar sus gustos sin importar lo que piensan los demás. Cuando llega ese que es la sabiduría terrenal, dice, aquí vengo yo, ahora respétenme a mí. Yo no le voy a respetar a ustedes, pero a mí sí. Así que cuídense, porque yo lo que yo creo es lo que es verdad, y nada más. Eso es lo terrenal. Y en contraste a lo terrenal, donde hay envidias y rivalidades, el sabio, lo que tiene sabiduría divina, es un camino de paz. Miren lo que dice Proverbios 3:17. Dice, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas son paz. Pueden anotar Proverbios 3:17. Los que tienen la sabiduría de lo alto, dice la palabra de Dios, que todas sus veredas son de paz. Respira paz. Es una persona que siempre está en paz. Y aunque vengan con él, no va a perder su paz porque él tiene la sabiduría de lo alto. Así que una persona pacífica, aunque no va a ceder ante el pecado y aún pueda crear conflictos y ser perseguido por su fe, va a buscar la armonía, la humildad. Va a trabajar en la reunificación de las personas en un conflicto. Va a buscar la resolución de los problemas, aunque eso signifique que tenga que salir perdiendo en algunos aspectos, porque la paz y nuestro testimonio en Cristo son más importantes que nuestro orgullo o cualquier cosa materiales que podamos querer. ¿Les queda claro? La sabiduría de lo alto, en primer lugar, es pura. Y en segundo lugar, es pacífica. En tercer lugar, no sé, eso pueden copiar si quieren. No sé si es alguien, si está en el bosquejo, pero no es alguien que crea conflicto, sino que su deseo y sus obras demuestran que buscan la paz. Y vamos al punto 3. La sabiduría de lo alto también en tercer lugar es amable, dice la palabra de Dios. Versículo 17, alguien que sigue confiando en Dios significa, alguien que enfrenta la injusticia, es amable. Esta palabra en el versículo 13 es sinónimo de humildad. Es amable, es una persona que te saluda, que te abraza, que te alienta, que te anima. El famoso filósofo griego Platón usó esta palabra para describir a alguien que responde sabiamente ante la pérdida de derechos o intereses personales. Define también la actitud propia de quien es razonable. El que es amable es un tipo una mujer razonable y considerando las opiniones de todos. No es alguien que, por eso es amable, porque no es alguien que paga mal por mal. No es alguien que se venga. No es alguien que no le soporta a su hermana, a su hermano, a su pariente o a su esposa o a su esposo. Es alguien que ama a su prójimo, es alguien que ama a aquella persona que Dios amó y murió por él en la cruz del Calvario.
Mientras que la sabiduría de los hombres es intransigente, la que procede del cielo es capaz de considerar las opiniones de otros y valorarlas antes de emitir su propia opinión. Es aquel que está siempre dispuesto a aprender de otros y a valorar sinceramente sus opiniones. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino que hagan las cosas con estima, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos, y no mirando por lo suyo propio, sino cada cual también mirando por el de los otros. ¿Entienden estos pasajes a ustedes? ¿Les parece tan abstracto para algunos? Porque al salir de aquí ninguno hace esto. Cada uno va y mira por lo suyo propio. Nadie mira por el de los otros. Nos pasa a todos, entre paréntesis, a mí también. Pero tenemos que salir de eso, porque Dios quiere la sabiduría de lo alto para vos. Acuérdense que es pura. Acuérdense que esa sabiduría que viene en los salmos es pacífica, pero también es amable. Así que no se olviden. Uno podría parafrasear: alguien que cede su lugar a la otra persona. Cede, es amable o es una persona que reclama sus derechos. Es amable. La sabiduría de Dios es amable. Cuarto lugar. Vamos a irnos rápido porque está dispuesto siempre a aprender de otros y a valorar sinceramente sus opiniones. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Siempre está dispuesto a aprender de los demás. ¿Es puro la sabiduría de lo alto? ¿Les queda claro? Sé que voy rápido a veces, perdónenme, pero si no, no voy a terminar. En segundo lugar, la sabiduría de lo alto es pacífico. ¿Estamos de acuerdo? Es puro. En segundo lugar, es pacífico. Y en tercer lugar, es amable. Vamos al cuarto. La sabiduría de lo alto también es benigna. ¿Les interesa esto? ¿Quieren salir de los problemas de su corazón? ¿Cómo superar los problemas de su corazón? La sabiduría de lo alto, Señor, también es, señores, es benigna. Versículo 17 dice: la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable y ahora dice benigna. Y esta palabra, ahí van para anotar, esta palabra se refiere a alguien con quien es fácil trabajar. Es benigna, da gusto trabajar con él porque esa persona es benigna. Es una persona dispuesta a razonar. Es una persona dispuesta a razonar, que no se pone a la defensiva o que se enoja cuando no opinan lo mismo que él o ella. Es una persona con la que uno se puede poner de acuerdo. Es alguien con quien uno puede razonar. Es comprensivo, es comprensiva, es dócil. En los días de Santiago, esta palabra se usaba para los conflictos militares, que describía a alguien que obedecía las órdenes sin cuestionarlas. También se usaba para referirse a un niño que se sometía a la voluntad de sus padres. Así que el sabio, conforme a la sabiduría divina, tiene un estilo de vida contrapuesto al espíritu contencioso. No es de una actitud soberbia y caprichosa, es benigna. Esa persona no es caprichosa, esa persona no es soberbia. Así que lo opuesto de ser benigno, y ahí capaz vos decir, ese soy yo, es ser cabeza dura, es ser rebelde a las autoridades en tu vida. Es tan fácil reconocer a una persona sabia en este aspecto, si es que de verdad es benigno. Las personas benignas están siempre abiertas a la corrección. ¿Escuchaste? Voy a repetir, para que todo les quede claro. Las personas benignas, y ustedes quieren ser sabios, la sabiduría de lo alto, lo que quieren, o no. Yo al menos sí. Es una persona que está abierta a la corrección. Y no anda quejándose de aquí para allá de su papá, de su mamá, de su hermana, de su hermano, de su jefe, de sus compañeros de trabajo. Esta es la persona que cuando le dicen que hizo algo mal, en vez de ofenderse, dice: gracias, voy a considerar lo que me estás diciendo. Y yo te pregunto a vos,
que está sentado o sentada acá, ¿te ofendés fácilmente? La verdad no sé, pastor. No sé si me ofendo tan fácilmente. Entonces preguntarle al que está en tu casa y que te ve todos los días. A ver si te ofendes fácilmente. Así que Pablo continúa con el punto 5. La sabiduría de lo alto, 7 son los puntos, así que vamos terminando ya. La sabiduría de lo alto es llena de misericordia y de buenos frutos. Así que vemos a continuación que esta es la única característica doble de la lista. La sabiduría de lo alto está llena de misericordia y de buenos frutos. Y esto de buenos frutos que se le grabe en la cabeza. Buenos frutos. ¿Por qué? Porque el versículo que viene a continuación, 18, tiene que ver con la semilla. Entonces, ¿qué lleva buenos frutos? Una semilla. Así que enseguida van a entender por qué este versículo que viene a continuación está allí en la Biblia. Vemos a continuación que esta es la única característica doble de la lista. La sabiduría de lo alto está llena de misericordia. Hay un contraste aquí. La sabiduría del mundo, en el versículo 16, participa de lo malo, pero la sabiduría del cielo participa de lo bueno. Está lleno de buenos frutos y también de misericordia. Así que esa es la razón por la que tenemos esta característica doble. La misericordia no es sentir la necesidad de los demás. Escuchen lo que les voy a decir, porque algunos hablan de misericordia, que misericordioso. No es sentir, es suplir la necesidad de los demás. Algunos dicen, yo soy misericordioso o una cosa así, ¿verdad? No sé si dicen eso, pero se creen misericordiosos. Miren, la misericordia no es un sentimiento, es una acción. La misericordia siempre se demuestra. Y una persona que está creciendo en sabiduría, crece también en misericordia. La sabiduría de este mundo no es misericordiosa. La sabiduría de Dios es misericordiosa. El evangelio es el evangelio de misericordia. Pablo le dijo a Timoteo que Cristo nos salvó según su misericordia. Pablo le dijo a los de Efesios, en Efesios 2:4, Dios es rico en misericordia. La misericordia que procede del cielo tiene necesariamente que ser una misericordia rica. El Salmo 103:8 dice que Dios es rico en misericordia. Y sus misericordias son nuevas, dice la palabra de Dios, cada día. Así que cuando yo me voy, ¿cómo pongo en práctica esto? Cuando veo a alguien que necesita de un abrazo, le doy un abrazo. Cuando alguien necesita que le dé un apretón de manos, le digo. Cuando oigo una palabra de aliento para él, le digo. Qué lindo escuchar a alguien cuando te dice, quiero que sepas que estoy orando por vos. ¿Verdad? Esta sabiduría es misericordiosa, de buenos frutos. Pero en sexto lugar, viene la sabiduría de lo alto, que es sin incertidumbre. Sin incertidumbre. Y esta palabra se refiere a ser inamovible, que se refiere a principios. ¿Sí? Una de las cosas que yo les quiero decir, queridos, es que una esposa busca un esposo que sea predecible, que uno pueda saber qué va a hacer. Y un esposo busca una esposa que sea predecible, alguien que uno sepa ya qué va a hacer. No es alguien que te oculta algo, no es alguien que no te va a decir lo que va a hacer. Y nosotros aquí, para servir a Dios en la iglesia, necesitamos también gente predecible, gente que nosotros podamos hacer, saber que por ejemplo van a venir este domingo. Y no que va a faltar. Suponer que le da la oportunidad, ¿verdad?, de hacer algo y resulta ser que no vienen, ¿verdad? Es predecible. Dicho de otra manera, usted se ha comprometido con Cristo y no le va a fallar. No importa cómo sean las pruebas, usted está decidido a seguirle y se mantiene inamovible. Esto es como cuando alguien te dice, bueno, yo de hoy en más tomo una decisión, sigo a Cristo. Y al salir de aquí alguien te dice, no seas tan fanático, eso es fanatismo, no le hagas caso. Eso de irse todos los domingos a la iglesia tiene que ver con aquellos que son muy pecadores.
Por eso todos los domingos se tienen que ir a la iglesia. Son súper pecadores, por eso se van todos los domingos. Vamos, este domingo hay un asadito y vamos a dejar nomás de irnos a la iglesia. Mira, la iglesia son 2 horas, o 1 hora y media. 10:30 a 12. Tenés todo el domingo para comer el asadito. Si querés ir a un asadito, hacelo, pero después de la iglesia. Pero sé fiel, porque la sabiduría de lo alto es una sabiduría predecible, es una sabiduría sin incertidumbres. ¿Entienden? ¿Les queda claro? Y ustedes dicen, yo quiero la sabiduría de lo alto, pero de vez en cuando nomás me voy a ir a la iglesia. Señores, no van a tener la sabiduría de lo alto, les aseguro. La sabiduría de lo alto, las personas que tienen la sabiduría de lo alto no van a vacilar, se van a comprometer porque es puro en el matrimonio y va a rehusar la tentación. Se van a comprometer a ser fiel con su cónyuge y va a permanecer firme aun cuando sienta que otra persona podría amarlo o entenderlo mejor o apreciarles más, pero él va a seguir o ella va a seguir fiel. Y usted va a ser fiel si usted quiere esa sabiduría de lo alto y va a hacer todo lo posible para restaurar su relación. Va a ir al pastor o va a ir a algún consejero cristiano para pedirle ayuda. Esa persona no va a vacilar porque es una persona sin incertidumbre. Esa persona no va a rehusar a ceder a la tentación, no lo va a hacer. Indudablemente sabe que esa persona, que él va a tomar una decisión y que va a seguir adelante, no importa cuánto lo inviten a tomar un trago, 5 tragos, 50 tragos, cuánto lo animen y cuánto lo molesten, su respuesta no va a cambiar, porque la sabiduría que viene de lo alto es sin incertidumbre. Y usted no va a tomar ventaja de ninguna situación sabiendo que está mal, porque su compromiso, escuchen lo que le voy a decir, no es con su familiar. Tu compromiso no es con tus amigos. Tu compromiso es con el Señor. Y no se trata de lo que la otra persona haga. Se trata de vos y Cristo. Aunque haya presión de los amigos, de la familia, de los compañeros de trabajo, de la sociedad, aunque no te entiendan, la sabiduría que viene de lo alto es sin incertidumbre. Y en último lugar, y séptimo, la sabiduría de lo alto es sin hipocresía. La última característica que vemos, el versículo 17, es que la sabiduría de lo alto no es hipócrita. La palabra griega hipócrites hace referencia a un actor, alguien que deliberadamente usa una máscara. Hay gente que viene a la iglesia con su máscara, porque al salir de aquí se quitan la máscara y ya sabemos quién es. Seré yo, Señor, dice la gente. ¿Viste cuando el Señor Jesucristo estaba en la última cena y estaba allí Judas Iscariote? Seré yo, Señor. No. La sabiduría que es de lo alto es sin hipocresía. Y Santiago dice que la sabiduría no usa máscara. No hay lugar para disimular en la vida de un creyente que busca madurar. Es una vida transparente. Es una vida transparente. De ahí que algunas versiones traducen esto como sincera. Es alguien que no tiene nada que ocultar. Está dotado de sabiduría celestial. Obra con sinceridad porque lo hace. Escuchen lo que le voy a decir. Lo hace para complacer a Dios y no hace para complacer a los hombres. Esta es la sabiduría a lo alto. Es una sabiduría sin hipocresía. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora noten nuevamente lo que Santiago dice en el versículo 18. Y el fruto de justicia, y ahora este versículo parece que salía del contexto ahí, pero sí tiene mucho que ver. Se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Se siembra. En otra palabra, una persona sabia siembra este tipo de semillas que estuvimos estudiando y se beneficia de una cosecha de justicia. Quiero saber una cosita. En esta mañana, sembré en ustedes la palabra de Dios. Sembró el Espíritu Santo en ustedes el deseo de tener la sabiduría de lo alto. Y si es así, no han sido
renuentes a escuchar la voz de Dios. Y han dicho, por fin, Señor, esto era para mí. No le voy a pedir que levanten la mano, pero estoy seguro que sí. Santiago está diciendo aquí, en otras palabras, que este tipo de semillas descritas aquí se beneficia con una cosecha de justicia. ¿Querés cosechar eso? Bueno, comenzá con la sabiduría de lo alto. Y Santiago está diciendo aquí que si usted siembra semillas de sabiduría, obtendrá la cosecha y el fruto adecuado. El fruto adecuado. Si no sembrase esta semilla, vas a tener un fruto inadecuado. Y una cosecha de justicia y de paz con Dios, con otros y con su propia conciencia. Y Santiago dice, si usted quiere este tipo de frutos, ese tipo de cosecha, primero tiene que sembrar este tipo de semillas. En otras palabras, no podés dar buenos frutos si sembrás una mala semilla. Nos está diciendo que tenemos que vivir una vida de sabiduría. Debemos buscarla, escudriñarlas. Si alguna vez quieren leer algo sobre la sabiduría, Proverbios capítulo 2. Lean allí. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios capítulo 2. ¿Qué significa el temor de Jehová? El respeto a Dios. Yo le respeto a Dios, respeto a su palabra y la obedezco. Cuando le falto el respeto a Dios, no tengo sabiduría. Conclusión, vamos allí. Recordemos que la sabiduría de lo alto, la sabiduría que solo Dios produce, la clase de vida que usted y yo producimos cuando somos personas de Dios, se describe en el versículo 17, como llena de misericordia y llena de buenos frutos. Y en el versículo 18 dice que el fruto de justicia se siembra en paz, la cual, la pregunta que nos hacemos ¿es esto lo que produce tu vida? ¿Qué clase de sabiduría tenemos hoy en nuestras vidas? ¿Qué clase de sabiduría? Así que es necesario reflexionar seriamente en nuestro corazón con las siguientes palabras. ¿Seremos misericordiosos si nuestra sabiduría es la sabiduría de Dios? ¿Seremos misericordiosos y compasivos? ¿Estaremos llenos de buenos frutos? ¿Estás hoy? Pregunto. En esta conclusión presta atención porque aquí termino. Y si esto se te queda ya te vas a ir de aquí con una gran enseñanza. Si esa sabiduría es de Dios, ¿podremos ver los resultados en nuestras vidas? ¿En la vida de otros? Si esa sabiduría es de Dios, ¿sembraremos la paz y justicia en los corazones de quienes nos rodean? Si esta sabiduría, que es la sabiduría de Dios, tenés en tu corazón, nuestra presencia en cualquier situación va a hacer una diferencia y nos contribuiremos a derribar las cosas. No contribuiremos a derribar las cosas, sino a edificarlas. ¿Es así? Miren, ¿no cree que sería bueno que examinemos y preguntemos, como hacía el Salmo 90:12, ¿qué está produciendo mi vida? ¿Frutos buenos o frutos malos? ¿Hay sabiduría o no hay sabiduría? Tal vez deberíamos, como dice el salmista, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y termino con una pequeña historia que tiene que ver con un marino que por primera vez le habían dado la oportunidad de zarpar un barco desde el muelle. Y estaba muy entusiasmado con eso. Así que él había aprendido todo, era el mejor alumno, le habían dado esa responsabilidad. Justamente, este marino hacía muy poco estaba en alta mar, en el servicio, perdón. Y ese mismo marino anhelaba demostrar que él sabía. Tenía la cubierta en plena actividad mientras la nave avanzaba por el canal en rumbo al destino. Hizo una salida espectacular, impresionante lo que él hizo. Su eficiencia para alistar el buque, ponerlo en camino, estableció un nuevo récord. No se sorprendió cuando un marino
se le acercó con un mensaje del capitán. Este me va a felicitar seguro. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que ese mensaje no le envió por escrito ni verbalmente, sino que el mensaje lo iba a decir por radio. Y se sorprendió todavía más el capitán, este marino, que el capitán le llamaba por radio. Cuando oyó lo que decía el mensaje. Mis felicitaciones, le dijo a este marino, personales, por completar el ejercicio de preparación para zarpar al pie de la letra, según las instrucciones, y con una velocidad sorprendente. En tu velocidad y en tu prisa, sin embargo, se te olvidó asegurarte de que el capitán esté a bordo de la embarcación antes de zarpar. Y yo me pregunto hoy, ¿no será lo que pasa con nosotros también? Nosotros queremos la sabiduría de Dios para nuestras vidas, pero no queremos incluir a Dios en nuestras vidas. Tenemos que asegurarnos que el capitán de nuestras vidas esté a bordo. Porque de otra manera nunca vamos a sobrevivir en medio de las turbulencias en alta mar y las turbias aguas de este mundo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a Dios. Creo que Dios hoy habló al corazón de todos. Y la sabiduría de lo alto tiene que ser algo que anhela tu corazón para que puedas tenerla. Vamos a pedirle al Señor así, Señor. Dame esa sabiduría de la cual, Señor, tu palabra habla. De la cual hoy estuve aprendiendo, Señor. Y perdóname porque a veces he salido a alta mar sin llevar al capitán. Pero hoy decido, Señor, que no voy a hacer nunca más. Hoy decido, Señor, que el capitán de mi vida vas a ser tú, Señor. Vas a gobernar este barco de mi vida para que el puerto al que vaya sea el puerto en el cual tú me estés ya, Señor, preparando para ese día. Gracias de corazón por tu palabra. Gracias por la sabiduría a lo alto que nos ofrece, Señor. Y tu palabra dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y hoy, Señor, aquí, humildemente, te pido por más sabiduría. Te necesito, Señor. Separados de ti, nada podemos hacer. Nada podemos hacer, Señor. Por eso te pido sabiduría de lo alto, Señor. Bendice cada vida, cada familia, Señor. Cada persona en esta mañana. Para que al salir de aquí tenga esa sabiduría pacífica, misericordiosa y llena de buenos frutos, Señor. Sin hipocresía. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.